Muy buenas tardes, amigos de Católica Radio, una vez más aquí con ustedes, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, con mucho gusto para todo nuestro auditorio y retomando este programa nuevo con ustedes que versa sobre la historia de la Iglesia, pero que realmente me gusta llamarlo más que nada una visión a la historia de nuestra familia. En la sesión anterior hablamos un poquito de lo que es la Iglesia, hablamos cómo nosotros somos parte de esta Iglesia y por lo tanto, bueno, pues lo que realmente estamos viendo ahora es la historia de nuestra familia, tu historia y mi historia. Hoy entramos ya en el tema. En la sesión pasada, si te acuerdas, si tuviste oportunidad de escucharnos, la vez pasada estuvimos hablando un poquito sobre lo que es la Iglesia, cuál era su naturaleza, quién la había fundado, cómo, etcétera, ¿no? Y la Iglesia tal como la conocemos ahora. Y hoy ya es el primer día que vamos a tocar la historia, echar un vistazo a esta historia familiar nuestra que es de la Iglesia. La historia de la Iglesia empieza, y todos la conocemos porque la escuchamos los domingos una vez al año. Siempre escuchamos, nos leen esta historia, esta primera historia de la Iglesia. Se acostumbra a ir a misa durante Cuaresma, durante Pascua, ¿sí? Yo creo que sí. Todos los domingos nos van leyendo durante la Pascua los orígenes de nuestra Iglesia. Está en los Hechos de los Apóstoles, esta segunda lectura que escuchamos en las misas de los domingos de Pascua. Y vamos a hablar de ello, así que lo que hoy vamos a platicar, pues tú ya lo conoces, ya lo has oído, simplemente aquí a lo mejor vas a oírlo de una manera de corrido, ¿no? O sea, en vez de estarlo domingo con domingo, pues hoy lo vamos a platicar sobre estos primeros inicios, sobre estos primeros pasos que da la Iglesia una vez que está ya en operación. Sabemos, decíamos que, Cristo es quien funda la Iglesia y la funda a lo largo de su vida. Escogiendo a los apóstoles, primero se juntó alrededor de él una serie de personas que quedaban cautivadas por su enseñanza, por su predicación, por su personalidad, por los milagros que hacía. Y Jesucristo de ahí se fue escogiendo a unos discípulos que finalmente serán conocidos como los apóstoles, los 12 apóstoles. Y sobre ellos Jesucristo funda su Iglesia. Hablábamos la vez pasada de ese momento que nos narran los evangelios, donde Jesucristo nombra a San Pedro, que en aquel momento se llamaba Simón, como Jesucristo en un momento dado lo nombra a él la piedra visible de su Iglesia, el fundamento de su Iglesia, de la Iglesia de Jesucristo. Ahí es un momento importante. Después no sé si te acuerdas, pero al final, cuando Jesucristo ya ha resucitado después de su pasión y está apareciéndose a sus discípulos allá en el lago de Galilea, en el lago de Genezaret, como en una ocasión le dice a San Pedro, lo corrobora como jefe de esta iglesia, ¿no? ¿Te acuerdas que van caminando a lo largo de la orilla y Jesucristo por 3 veces le pregunta a Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, pues sí, Señor, sí, todavía él tenía ahí un poquito de remordimiento o mucho de remordimiento de haber negado a Jesucristo, al Maestro. Y estas 3 preguntas de Jesucristo, ¿me amas? Y las 3 respuestas de San Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Al final de ellas usted le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿no? Es lo que llamamos la corroboración de esta jefatura, de este primado de San Pedro sobre la Iglesia, ¿no? De la Iglesia que Jesucristo está fundando, está constituyendo. Pues bien, digamos es los orígenes de la Iglesia, pero realmente la Iglesia empieza a caminar, empieza a funcionar, por así decirlo, en Pentecostés. Podemos decir que es algo así como el aniversario del nacimiento, el cumpleaños de la Iglesia, porque es en Pentecostés, que era una fiesta, es una fiesta del calendario judío, de la religión judía. Estaban en Jerusalén muchos judíos que habían ido a celebrar la fiesta y estaban también ahí los apóstoles, estaba la Santísima Virgen, nos dice los Hechos de los Apóstoles que estaban todos reunidos
con motivo de esta fiesta judía del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 12 apóstoles, sobre la Santísima Virgen, sobre todas estas personas que estaban ahí reunidas, y les infunde, les abre el conocimiento, les abre el corazón, sobre todo les abre la inteligencia para que entiendan un poco más o un mucho más lo que había estado sucediendo y lo que Jesucristo quería de ellos. Y a partir de ahí, que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, cómo esta presencia de Espíritu Santo se hace manifiesta a través de un viento impetuoso, a través de un ruido importante, como si hubiera temblado, y como unas lenguas como de fuego, como unas llamas como de fuego que se posaron encima de cada uno de estos apóstoles. Bueno, pues esa es la manifestación del Espíritu, en la cual con esta fuerza que el Espíritu Santo les infunde a los apóstoles, ellos salen en ese mismo momento a predicar. Y predican, dice ahí el Hecho de los Apóstoles, lo puedes leer en tu Biblia, puedes leer todo esto que te estoy contando. Dice cómo sale San Pedro y los demás apóstoles y empiezan a predicarle a la gente que se había congregado fuera de la casa donde estaban. Al oír estos ruidos y estos vientos y estas cosas, pues se acercaron los vecinos y la gente, ¿qué está pasando? ¿Qué hay aquí? Etcétera. Y bueno, salen los apóstoles y les predican. Y es la primera predicación pública de la iglesia, ¿no? La primera manifestación, el primer evangelio, evangelio quiere decir buena nueva. Es la primera predicación de la buena nueva por parte de la iglesia, por parte en este caso de los apóstoles. Y nos dice ahí los Hechos de los Apóstoles cómo ese día, gracias a la predicación de San Pedro y al Espíritu Santo, se bautizaron en ese día unas 3,000 personas. Nos dice el Evangelio. Eso es impresionante, porque hay que tener en cuenta que en aquella época la población de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, pues no pasaría de unos 50,000 personas. Y que de 50,000 personas, 3,000 así en un solo día se conviertan, se bauticen, crean en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado, pues es verdaderamente una intervención milagrosa de Dios. Tan es así que no se volverá a repetir este fenómeno. En esos primeros días, al poco tiempo, nos dicen las fuentes históricas que ya había unos 15,000 cristianos en Jerusalén. Son muchísimos. De 50,000, 15,000 son muchísimos, ¿sí? La proporción es altísima. Una conversión así, tan masiva, tan de golpe, no se ha vuelto a dar en la historia. Fue, digamos, el impulso inicial, esa intervención de Dios, del Espíritu Santo, para arrancar su iglesia, que empezara a caminar. Y pues concedió este maravilloso regalo, milagro, de que hubiera estas conversiones masivas en los primeros momentos de la predicación ya pública de la iglesia. Nunca más ha vuelto a suceder algo así. De ahí en adelante, la predicación, la conversión, la evangelización del mundo ha ido paso a paso, poco a poco, con muchas dificultades, como ya lo veremos a lo largo de este programa, a veces dando pasos más rápidos, pero la mayor parte de las veces con muchos problemas y con muchas dificultades. Y esto nos debe animar, porque a veces volteamos a ver aquí, nos asomamos a la ventana de nuestra casa, de nuestra oficina, donde estamos, contemplamos la ciudad, el mundo, de ahí donde vivimos, y vemos tantos problemas, vemos tantas dificultades, vemos tantos ataques a la iglesia, y creemos que estamos viviendo un momento muy difícil, muy terrible. Y es cierto, vivimos en un mundo complicado, vivimos en un mundo que tiene muchísimos problemas, pero a la hora que le damos un vistazo a nuestra historia, desde que empezó, y hoy vamos a hablar de ello, nos daremos cuenta de que pues no hay nada nuevo bajo el sol. La iglesia y el mensaje de Cristo siempre ha estado metida en dificultades, siempre ha estado tratando de cambiar un mundo que le es adverso, que le es contrario. Y precisamente esa es la buena nueva, que nosotros traemos un mensaje que puede transformar este mundo complicado y problemático poco a poco en el reino de Cristo, en esa
pues sociedad que Jesucristo vino a implantar y que ya está, pero todavía no, y que es su reino, es decir, ese momento en el cual pues todos los hombres aceptemos en nuestro corazón el reinado de Cristo y pues vivamos de acuerdo a él, ¿no? Y ese ha sido el caminar de la iglesia. Es importante esto es interesante, y por ahí vamos a empezar a hablar cómo se fue desarrollando la iglesia desde ese día de Pentecostés. Te repito, todo esto lo puedes leer en los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos, a partir de ese momento, los apóstoles y las gentes que también creían en Jesucristo, estas 3,000 personas y sobre todo los que habían conocido a Jesucristo en vida y lo habían seguido, porque el Evangelio nos narra que estaban estos 12 apóstoles, pero que también había otros discípulos. De hecho, en algún momento el Evangelio nos habla de 72 discípulos que Jesucristo también los envía en un momento a predicar durante su vida. Pues bien, habría este núcleo de personas, de cristianos, ¿no? Y estos cristianos, pues, asistían, nos dice el Evangelio, que ponían todas sus cosas en común para ayudar a los más pobres, a los que tenían más necesidad, escuchaban la enseñanza de los apóstoles y participaban de la misa, de la Eucaristía, que en aquel momento le llamaban la fracción del pan. Y esto era lo que distinguía a esa primera comunidad cristiana. Por lo demás, pues ellos se sentían eran judíos, eran personas normales como los demás, como el vecino, etc. Y de hecho, con esto empezamos a tomar ya algunas de las dificultades a las que se enfrentó esta primera comunidad cristiana. En este primer siglo, la comunidad cristiana se enfrentó a las primeras dificultades que acompañarán a la iglesia, como te comentaba, la acompañarán a lo largo de su desarrollo y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, no tenemos tampoco que sentirnos mal o que sentirnos preocupados excesivamente, porque esta ha sido la historia, nuestra historia. Y el primer problema que tuvieron los primeros cristianos fue el definir su identidad, es decir, ¿quiénes somos? ¿Somos acaso simplemente una rama dentro de los judíos? Recordemos que en aquella época, dentro del pueblo judío, de los que practicaban la fe judía, la religión judía, pues había varias ramas, varias tendencias. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotas. Todos ellos eran judíos, pero cada uno interpretaba un poquito la religión de una cierta manera, creían en algunas cosas que los otros no, etcétera. Pero todos eran judíos, ¿no? Los vemos desfilar por las páginas del Evangelio, ¿no? En su interacción con Jesús. Pues bien, la pregunta que se hacen y se plantean estos primeros cristianos es: ¿y nosotros qué somos? ¿Somos una rama más de los judíos o somos algo diferente, ¿no? Hay que entender, hoy entendemos, por ejemplo, sabemos que la iglesia cristiana, la iglesia católica, precisamente el nombre de católico significa universal, ¿no? Es decir, que Jesucristo funda su iglesia para acoger en ella a todos los hombres de todas las naciones, de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las culturas. Eso lo sabemos hoy, pero lo fuimos descubriendo a lo largo de la historia. Para estos primeros judíos, para estos primeros cristianos, esto no era tan claro. Y te voy a explicar por qué. Pero lo vamos a hacer después de esta primera pausa que vamos a hacer en nuestro programa de hoy. Te invito a que te quedes con nosotros y volvemos en un minuto después de él. Pues muy bien, amigos de Católica Radio, estamos otra vez aquí en el programa de la historia de la iglesia, viéndola como la historia de nuestra familia. Estábamos hablando de estas primeras dificultades a las que se enfrentó la primera comunidad cristiana que vivía en Jerusalén después de Pentecostés, en los meses y años siguientes. Y decíamos que la primera dificultad fue que tuvieron que definir si estos primeros cristianos que creían en Jesucristo como el Mesías eran algo diferente del pueblo judío.
No olvidemos que, bueno, Jesucristo mismo, pues es judío. La Santísima Virgen, pues una judía. Los 12 apóstoles, judíos. Los primeros 72 discípulos, judíos. Y todos los que se bautizaron en Pentecostés, la mayoría de ellos judíos. Entonces, bueno, pues sí había esta idea de, bueno, ¿qué somos, no? Desde luego, Jesucristo les dio a los apóstoles este mandato de ir por todo el mundo y predicar la buena nueva, de decirle a todo el mundo, a todas las naciones y a todos los tiempos que Dios había llegado a la tierra, que Dios había venido a salvarnos, ¿no? y abrirnos las puertas del cielo, etc. Pero esto no lo había entendido muy bien estos primeros apóstoles. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el pueblo judío, durante todos sus años anteriores, 3000 años, ¿no?, antes de Cristo, desde que se forma el pueblo judío, una de sus características es que ellos han sido el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo que Dios escogió de entre los pueblos que habitaban esa zona. Y durante todos esos años, uno de los mandatos de Dios había sido que no se mezclaran con nadie, que ellos eran diferentes, que ellos tenían a un solo Dios único, ¿no? Porque los pueblos de alrededor todos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses y tenían otras costumbres muy diferentes de lo que decía la ley de los 10 mandamientos. Entonces, los judíos tenían muy claro que ellos eran especiales, que ellos eran el pueblo escogido, el pueblo de Dios. Y al principio no tenían claro que este mensaje de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, pues fuera para alguien más que no fuera judío, ¿sí? Y esa fue la primera dificultad con la que se encontraron estas personas. Bueno, ¿somos judíos? ¿Continúa la religión judía en nosotros? ¿Simplemente le hemos dado un paso más dentro de nuestra fe? ¿O esto es algo diferente? Y bueno, esto había que resolverse de alguna manera. Y se resolvió, pues, de una manera un poco violenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta ruptura entre la religión judía y el pueblo judío y esta nueva comunidad que creía en Jesucristo como el Mesías, como el enviado de Dios que había sido profetizado durante todos los siglos anteriores por los profetas, por Moisés, etc., se dio precisamente una vez que iban San Juan y San Pedro al templo a orar. Fíjense, aunque ellos ya creían en Jesucristo y ellos eran, pues, a los apóstoles y todo, ellos todavía iban al templo de Jerusalén a hacer las oraciones comunes con todos los demás judíos. O sea que ellos, pues, de alguna manera se seguían sintiendo, pues, parte del pueblo de Israel, parte del pueblo judío. Entonces iban ellos al templo. Y se encontraron a la puerta del templo a un inválido, una persona, un tullido, una persona que no podía caminar y que pedía limosna. Y San Pedro la cura en nombre de Jesucristo. Hace un milagro y le devuelve la salud. Obviamente esto causa, pues, un gran revuelo a la gente que estaba por ahí. Se apiñan alrededor de San Juan y de San Pedro. Y San Pedro se pone a predicar, ¿sí? Esta predicación, en donde les echa un poco en cara a las judíos, a las personas que estaban allí, pues que no habían recibido a Jesús de Nazaret como el Mesías esperado, etc., pues enfureció y hizo enojar a los dirigentes del pueblo, a los sacerdotes y a los dirigentes del pueblo judío. De tal manera que los mandan a apresar y entonces los meten a la cárcel, a Pedro y a Juan. Y al día siguiente los presentan ante el tribunal. Y ellos, en vez de disculparse, de decir perdón, no quería decir esto, etcétera, al contrario, dan un testimonio abierto y valiente de su fe en Jesucristo como el Mesías, como el enviado de Dios, como este personaje que habían estado esperando los judíos durante todo ese tiempo. Y claro, ahí viene el rompimiento. Ahí es donde las autoridades judías, religiosas, rechazan formalmente este mensaje, esta predicación de San Pedro. Y de ahí en adelante empezará una persecución en contra de los cristianos. Claro, desde el punto de vista de los dirigentes del pueblo judío, estos cristianos, pues, eran una secta, ¿no? Eran alguien que había que acabar con ellos, porque estaban de alguna manera desvirtuando, según ellos, a la verdadera fe judía. ¿Por qué? Pues porque estos cristianos nuevos
pues diferían bastante en algunas cosas de lo que se enseñaba en el judaísmo. Ya no seguían todos los preceptos de la ley de Moisés, de las leyes, de las costumbres que se habían ido estableciendo en el pueblo judío. Ya no los obedecían porque obedecían a los mandatos de Jesús. Reconocían a este Jesús de Nazaret como el Mesías esperado. Y pues las autoridades judías pues no. Y finalmente también pues toda esta primera comunidad obedecía a Pedro más que a las autoridades judías. Entonces había ahí una incompatibilidad que finalmente las autoridades pues rechazan frontalmente a esta nueva comunidad, que para ellos es una secta, lógicamente, y empiezan las persecuciones. Empiezan a perseguir a los cristianos. Y ahí tenemos la historia de nuestro primer mártir. Nuestro primer mártir, que es San Esteban. San Esteban, que también un día predicando hace enojar, a molestarse a las autoridades judías y lo mandan matar, lo lapidan a pedradas. ¿Por qué? Pues él dice que está viendo a Dios, los cielos abiertos, y está viendo a Dios. Entonces, pues eso era una blasfemia, nadie podía ver a Dios, nadie podía relacionarse así con Dios según la religión judía, y era digno de muerte, y lo matan. Es nuestro primer mártir, San Esteban. Y de ahí en adelante pues se desencadena esta primera persecución contra los cristianos, en torno al año 36, o sea, apenas unos 2 o 3 años después de la muerte de Cristo, que debió de haber ocurrido alrededor del año 33, más o menos, ¿no? Así que, como vemos, pues esta es una de las primeras dificultades con las que se encontró esta primera comunidad. También había otras dificultades. No crean que todo era tan simple y tan bonito como a veces lo pensamos. Estos primeros, hay una discusión después porque empieza a predicarse el Evangelio y algunas personas que no eran judías, sino que venían del pueblo romano o griego o de otros pueblos que vivían alrededor de los judíos, y que van escuchando la palabra de Dios y que van escuchando el mensaje de los apóstoles y se van bautizando y se van haciendo cristianos. Y aquí surgió un problema, porque también la pregunta surgió entre las comunidades cristianas: oye, estas personas que no son judíos de nacimiento, ¿necesitan primero hacerse judíos y luego se bautizan cristianos o no? ¿Sí? Y esta fue una gran discusión, se dio sobre todo en Antioquía. Y ahí San Pablo y Bernabé, ¿sí?, que eran los dos apóstoles que estaban predicando por ahí, ellos dicen que no, que las personas que no son judías, pero que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, y se bautizan, no necesitan primero pasar a ser judíos, o sea, aceptar la fe de los judíos y hacer las prácticas judías, sino que pues ellos basta con que crean en Jesucristo y se bauticen. Y bueno, este fue otro problema, y fue un problema serio. Tan serio fue que tuvieron que ir a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, San Pedro y algunos más apóstoles que estaban todavía en Jerusalén, y presentarles esta pregunta: oigan, ¿qué hacemos? Y finalmente, en esa reunión, una reunión que se le llama el Concilio de Jerusalén, porque estaban todos los apóstoles reunidos con San Pedro a la cabeza, es el primer concilio, podríamos decirlo, de la Iglesia, en la primera reunión de obispos con el Papa, los apóstoles con San Pedro, y ahí el Concilio de Jerusalén le da la razón a Pablo, y dice: no, las gentes que vienen de otros pueblos que no son judíos no tienen que hacerse judíos para ser cristianos. Basta con que crean en Jesucristo, basta con que crean en lo que les predicamos y que se bauticen. Y eso es suficiente, no hay que ser judíos. Y luego, ¿qué otra dificultad encontraron? Bueno, la otra dificultad fue el ambiente en el que nace el cristianismo. El ambiente en el que nace el cristianismo es el Imperio Grecorromano, en donde había llegado ya a una terrible corrupción, tanto moral como religiosa. El mundo romano y griego de esta cultura, que en otros momentos, algunos siglos antes de Jesucristo, había sido un ejemplo, digamos, de humanismo, de humanidad,
Ya en la época de la vida de Jesucristo y estos primeros años después de la muerte de Cristo y el nacimiento de la iglesia, había caído ya en una degradación moral y religiosa impresionante. Entonces era un ambiente realmente adverso el venir a predicar un mensaje como el cristiano, un mensaje de amor, un mensaje de moralidad, un mensaje de virtudes, un mensaje de una verdadera espiritualidad. Era algo que simple y sencillamente no era fácil de que este mensaje llegara, penetrara, convenciera. Y esta fue una de los grandes problemas y dificultades que tuvo la iglesia en sus primeros inicios. Si hoy creemos que nuestra sociedad está mal, sí lo está, pero el mundo grecorromano estaba muchísimo peor que lo que estamos nosotros. Así que eso nos debe de dar cierto ánimo, eso nos debe de dar cierta esperanza de que si tú y yo hacemos nuestra chamba como cristianos, podemos transformar esta sociedad. Porque fue lo que hicieron estos hombres. Estos hombres se enfrentaron a una realidad social, moral, religiosa, muchísimo más grave, muchísimo más degradada que lo que hoy estamos viviendo, por muy feo que nos parezca lo que hoy vivimos. Bien, vamos a platicar de esto, a seguir contando sobre este tema en cuanto volvamos de nuestro corte. Pues muy bien, bienvenidos de regreso, amigos, aquí al programa de Historia de la Iglesia en Católica Radio, transmitiendo desde Guadalajara. Estábamos hablando, antes de ir al corte, sobre las dificultades que tuvo esta primera comunidad cristiana. Pues no pararon ahí. Hay 2 o 3 dificultades más muy serias con las que se enfrentó la iglesia ya en este primer siglo. Un evento catastrófico, pero que como siempre Dios saca el bien de las cosas malas, fue la caída de Jerusalén. Resulta que en la época de Jesús y en los años que siguieron, había toda esta expectativa, toda esta efervescencia del pueblo judío que esperaba al Mesías. Bueno, el Mesías ya había llegado, simplemente no lo habían reconocido, pero bueno, esta inquietud seguía ahí, estaba ahí presente, y surgieron varios líderes, le podríamos llamar, ¿no?, que se autoproclamaban Mesías. Pero eran Mesías más como la gente los esperaba en ese momento, que era un Mesías, un líder, alguien que los viniera a liberar de la conquista romana. No olvidemos que en esos años la tierra de Israel, Palestina, era una provincia romana, es decir, estaban ocupados militarmente y ocupados administrativamente también por los romanos. Eran un pueblo que estaba sujeto al gobierno romano. Obviamente eso no les gustaba, a nadie nos gustaría estar sujetos a otro país, ¿no?, a que nos dominaran. Pues había esta efervescencia y surgieron varios mesías, ¿no?, que se autoproclamaban mesías, y obviamente los romanos respondían. ¿Con qué? Con la fuerza, ¿no?, con la fuerza. Hasta que esto hizo crisis, y en el año 70, el que después fue el emperador Tito de Roma, llegó con sus soldados, con las legiones romanas, y arrasó Jerusalén. Y sobre todo, un evento catastrófico fue la quema y destrucción del templo. El templo. Recordemos que para los judíos la presencia de Dios estaba en el templo. El templo era lo más sagrado que tenían los judíos hasta ese momento, ¿no? Ahí se ofrecían los sacrificios a Dios, ahí estaban los sacerdotes, estaban los dirigentes del pueblo, y era el centro, el lugar de culto de la religión judía. Al desaparecer el templo, realmente los judíos como pueblo quedaron destrozados. Aún así, después de la destrucción del templo en el año 70, todavía algunos judíos se quedaron ahí en la Jerusalén destruida y ocupada por los romanos. Se quedaron todavía viviendo ahí, pero lo mismo sucedía ya en aquella época. Y entonces estos cristianos salieron y fueron a otras ciudades a vivir, porque ya Jerusalén no existía. Y ahí fue donde ya realmente hay esta separación clara entre el pueblo judío y ya los cristianos. Ya los cristianos tienen una identidad propia, ya no se ven como una continuación del judaísmo, sino como algo nuevo
que efectivamente tiene sus raíces en el judaísmo, pero que ya forman una comunidad aparte, independiente de lo que es la fe, el culto y el pueblo judío. Pues bien, por estas épocas, ¿no? Es cuando, los siguientes años después de la muerte de Cristo, cuando aparece un personaje clave en nuestra religión, y que es Saulo o Pablo de Tarso. Este judío, fariseo, realmente un hombre de Dios, que vivía su fe judía al máximo, con una gran fidelidad, y que al principio persiguió a los cristianos, porque, como decíamos antes, pues a ojos judíos los cristianos eran una especie de secta, algo que había que eliminar, ¿no? Hasta que conocemos la historia de la conversión de San Pablo, cuando Dios mismo, Jesucristo mismo, se le aparece en el camino de Damasco, lo tira al suelo, y pues ahí le revela, ¿no?, que Él es Cristo, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Y que pues los cristianos pues era el pueblo, que la iglesia que Él había venido a fundar. Y desde entonces Pablo, después de también una conversión personal muy importante, muy seria, que le tomó 3 años de estarlo madurando, finalmente se convierte en el gran apóstol de Jesucristo. Y es el hombre que lleva este evangelio, lleva esta buena nueva a gran parte del mundo conocido de aquella época, las regiones alrededor de Israel, que es la parte de Asia, lo que hoy es Turquía, y partes de Europa, partes de Grecia, y llegan hasta Italia y hasta Roma, ¿no? Entonces todo eso, pues tenemos la historia de San Pablo, también la conocemos a través de los Hechos de los Apóstoles, y la conocemos también a través de sus cartas, ¿no? Entonces este es un hombre importante, clave, que llega, finalmente se establece, o lo llevan prisionero, por predicar el evangelio, lo llevan prisionero a Roma, porque él, además de ser judío, él había nacido y tenía la ciudadanía romana, ¿no? Y entonces, pues él, cuando lo iban a enjuiciar, él dice: no, yo soy ciudadano romano y pido que sea el mismo César, el mismo emperador, quien me juzgue. Y bueno, como tenía ese derecho, pues lo llevan a Roma. Y en Roma pasa varios años esperando el juicio del César, ¿no? Finalmente, ahorita les contaremos el resto de la historia de San Pablo. Pero bueno, aquí vemos cómo esta destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su templo fue, en cierto modo, algo bueno para el cristianismo, porque provocó que los cristianos salieran de ese pequeño ámbito que era Israel y se dispersaran por todo el mundo conocido, llevando con ellos la fe y el evangelio, la buena nueva. Pero esto causó otro problema, y este es el siguiente problema con el que se enfrentó la iglesia desde entonces, que fue el tema de las persecuciones, ya no por parte de las autoridades judías, porque estas pues prácticamente ya habían dejado de existir con la caída de Jerusalén, sino por parte de alguien mucho más temible, que era el propio Imperio Romano. ¿Cuál era el problema? El problema de fondo es que decíamos que el Imperio Romano había caído en una degradación tanto moral como religiosa muy importante. Y bueno, para mantener un poco la unidad entre toda aquella mezcolanza de religiones y de creencias y de cultos que había en el Imperio Romano, los emperadores, las gentes que dirigían el imperio, dijeron: bueno, mira, no nos importa de qué religión seas, ¿sí? Nos da igual, pero hay una religión del Estado, del Imperio Romano, y que considera que el emperador es divino, es un dios. Entonces, tú ríndele culto al emperador y luego practica la religión que quieras, no nos importa, nos da igual, pero tienes que profesar esta adhesión y este reconocimiento al emperador y venerarlo como Dios. Lógicamente, esto, cuando se les presentó a los cristianos, pues ellos dijeron: no, yo no puedo reconocer al emperador como Dios, porque solamente hay un Dios, ¿sí? El Dios que me revela Jesucristo. Entonces, pues yo no puedo ofrecer sacrificios, yo no puedo ofrecer incienso, yo no puedo reconocerle y dar este culto al emperador. No suena muy bien a nosotros, pero en aquella época esto era revolucionario. Esto era un desafío a la autoridad máxima del imperio. Y la autoridad
imperial no tardó en responder y se desataron las persecuciones contra los cristianos, porque los veían estas personas como una verdadera amenaza a la unidad del imperio y a la estabilidad del imperio, que ya de por sí estaba bastante mermado y bastante corrompido por adentro. Pero entonces se hizo de los cristianos el objeto de persecuciones, y hubo unas terribles persecuciones de las que hablaremos. Pero ya en este primer siglo empiezan las dos primeras persecuciones por parte del Imperio Romano. La primera fue de Nerón, entre los años 54 y 68. Allí empezó en Roma. Nerón era el emperador, y cuando había alguna calamidad en Roma, había alguna inundación, había algún terremoto, había algo no sucedía bien, la culpa la tenían los cristianos, así que había que ir por ellos y matarlos, ¿sí? Había que deshacerse de ellos. Y bueno, Nerón pues fue una persecución muy cruel. Se les culpaba de todos, para matarlos pues se les mandaba a que se los comieran las fieras, ¿no? Una de las diversiones del Imperio Romano eran estos espectáculos en donde se enfrentaban animales como toros, leones, etcétera, elefantes, contra personas humanas. Obviamente pues acababan muertos los humanos, ¿no? Pero esa era parte de la diversión del pueblo. Imagínense ustedes la degradación moral para que eso sea considerado un espectáculo, ¿no? Como hoy nosotros ir al fútbol o al béisbol o no sé, ver cualquier deporte, ¿no? Bueno, pues el deporte de la época era ver morir gente así, en grandes cantidades. Y bueno, pues los cristianos eran los que muchas veces eran escogidos en estas persecuciones para que fueran los que divirtieran al pueblo con su muerte. Y ahí tenemos a los primeros mártires cristianos, ya desde la época de Nerón. De hecho, bajo esta persecución de Nerón, mueren tanto San Pedro como San Pablo. Los dos habían llegado a Roma, cada quien por su lado, pero los dos estaban en Roma y predicaban y estaban ahí animando a la comunidad cristiana de Roma. Y en esta persecución de Nerón, San Pedro es crucificado. Él lo van a crucificar, pero él pide que sea de cabeza, porque no se siente digno de morir como Jesucristo, como su maestro. Y dice la tradición que San Pedro fue crucificado de cabeza a petición de él, ¿no? Y a San Pablo, como era ciudadano romano, no se le podía crucificar. La crucifixión solo estaba destinada para todos los que no eran romanos. Era una muerte, ya lo sabemos, una muerte terriblemente dolorosa, terriblemente penosa. Y entonces, bueno, los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. Como Pablo era ciudadano romano, pues a él le cortan la cabeza. Entonces, Pablo muere también en esta persecución de Nerón, pero decapitado ahí en Roma. No es la única. En este primer siglo también hay otra persecución de otro emperador que se llama Domiciano, que en el año 92 desata otra persecución contra los cristianos. Y en esta, uno de los que nos cuenta la tradición que la vivió y la sufrió fue San Juan Evangelista. San Juan Evangelista lo toman preso en esta persecución y lo torturan, lo quieren torturar y matar, hirviéndolo en una olla de aceite, hirviendo, caliente. Pero por un milagro de Dios sale ileso, ¿no? Y después lo destierran a la isla de Patmos, allá por Turquía, en donde escribe el cuarto evangelio, ya como un hombre anciano, un hombre ya al final de su vida recuerda y escribe su evangelio. Pues estas son las dificultades, y luego hay todavía una dificultad mayor todavía que se va generando, y que es el tema de las herejías, es decir, estas deformaciones o estas mutilaciones que sufre la fe, la doctrina, la enseñanza que nos deja Jesucristo y que va madurando y que va expandiendo los apóstoles. Ya desde el primer siglo empieza a haber algunas desviaciones de la doctrina que Jesucristo había enseñado y que habían transmitido los apóstoles y que habían enriquecido ellos pues bajo la acción del Espíritu Santo, ¿no? Y hay 2 o 3 herejías que ya empiezan desde este momento a causar problemas dentro de la iglesia, y eso es muy grave. Quizá la más importante de estas primeras herejías sean 2, unas que se llamaron los gnósticos, que eran unas personas, sobre todo del ambiente judío, o sea, cristianos, pero que venían del ambiente judío,
y que ellos estaban influidos pues, por las ideas, unas ideas que había en esa época, en ese momento, en los ambientes hebreos, que también en los ambientes de las religiones persas, en la que se pensaba que el espíritu, ¿no? El espíritu es bueno y la materia es mala. Entonces la salvación consistía en liberar ese elemento divino que todos teníamos de la materia. Y esto solo se podía hacer a través de un conocimiento secreto, un conocimiento oculto, que Jesús habría dado a algunos nada más, ¿no? Entonces ellos creían que esa era la forma, y pues era una especie de secta dentro de los cristianos, estos gnósticos. Y bueno, si ustedes piensan un poquito, estas ideas todavía están por aquí vigentes en nuestra sociedad de hoy. Hoy todavía hay cierto gnosticismo en algunas formas de pensar y en las nuevas formas de actuar todavía el día de hoy, en el siglo XXI, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en todas estas corrientes tipo New Age, todas estas religiones que vienen un poquito del Oriente, de la India y por ahí, pues tienen muchas de estas ideas, ¿no? De que hay que liberarnos de la materia, que lo importante es el espíritu nada más, etc. Pues eso es una herejía que ya viene desde la época del primer siglo de los cristianos. Y en la otra, y con esto cerramos este primer siglo de la historia, la otra herejía importante que surgió en este primer siglo fue la de los maniqueos. Estos creían o deformaban la realidad pensando que había un Dios creador del bien y un Dios creador del mal, y que estos dos dioses estaban en pugna, estaban peleados, ¿no? Ellos trataban de entender y de explicar así por qué había el mal en el mundo. Ya sabemos que nosotros, que pues no hay más que un solo Dios y que ese Dios es bueno, y que el mal pues tiene otro origen, ¿no? El mal es simplemente la rebelión, en primer lugar, de algunos ángeles, de parte de estos ángeles que se rebelan contra Dios, que son los demonios, y también de la libertad humana, el hombre que se rebela contra Dios, ¿no? Pero bueno, estos maniqueos decían que no, que había un Dios que había creado el mal, ¿no? Obviamente pues es una herejía, no funcionó, pero pues ahí están estas primeras dificultades. Bien, pues con esto cerramos esta sesión de hoy, este programa de hoy. Vemos cómo la iglesia empieza a florecer, a crecer, pero no sin dificultades, no sin problemas, y sí con mucho sacrificio, con mucho testimonio, con mucha, diríamos, autenticidad de aquellos primeros cristianos que estuvieron dispuestos a derramar su sangre por mantener y manifestar su fe en Jesucristo. Pues hasta la próxima, en donde seguiremos contando y platicando sobre nuestra historia, la historia de nuestra familia, que es la Iglesia Católica. Hasta luego, muchísimas gracias.